En la mañana del 17 de abril de 2018, un Boeing 737 del vuelo 1380 de Southwest había despegado como cualquier otro. Los pasajeros estaban tranquilos. Algunos leían y otros dormían. Mientras tanto, en la cabina, la comandante Schultz y su primer oficial reportaban una mañana sin complicaciones. Mientras el avión ascendía a 32.000 pies, 9.700 metros sobre Pensilvania, todo seguía su curso. Pero en cuestión de segundos, la calma se rompió. Un estruendo estremeció el fuselaje. De repente, el avión empezó a perder presión. Un silencio tenso se apoderó de la cabina, solo interrumpido por las alertas de emergencia. Aquel 17 de abril de 2018, la rutina se convirtió en una pesadilla. Lo que ocurrió a continuación marcó para siempre la historia de la aviación comercial. Esta es la historia del vuelo Southwest 1380. Una historia de dolor, coraje y decisiones que marcaron para siempre a todos los que iban a bordo, y a toda la industria. Martes 17 de abril de 2018. 144 pasajeros abordaban el vuelo 1380 de Southwest Airlines, a las 9:43 de la mañana, hora local, en el aeropuerto de La Guardia, Nueva York. La aeronave, un Boeing 737-700, con matrícula N772SW, tenía previsto cubrir la ruta hasta Dallas Love Field. El avión, con casi 18 años de antigüedad, había acumulado más de 63.000 horas de vuelo y más de 37.000 ciclos de vuelo, es decir, despegues y aterrizajes acumulados a lo largo de su vida útil. Boeing entregó el 737 a Southwest, el 7 de julio de 2000. El avión estaba equipado con dos motores turbofan, CFM56, 7B24. En la cabina se encontraba la piloto Tammy Jo Schultz, de 56 años de edad, ex capitán de la Marina de los Estados Unidos. Llevaba 24 años en Southwest y contaba con más de 11.000 horas de vuelo, de las cuales más de 10.500 fueron a bordo del Boeing 737. A su derecha, el primer oficial Darren Ellisor, de 44 años de edad. Contaba también con experiencia militar y más de 9.500 horas de experiencia en vuelo registradas, de las cuales casi 7.000 fueron en el 737. El primer oficial llevaba 10 años trabajando para Southwest hasta ese momento. Ambos estaban familiarizados con la ruta, la aeronave y los procedimientos. Junto a ellos en la cabina de pasajeros viajaban 3 auxiliares de vuelo, Rachel Fernheimer, Shanique Mallory y Catherine Sandoval, además de otra empleada de Southwest Airlines, que iba a bordo como pasajera. Una vez completados los procedimientos previos y con todos los pasajeros a bordo, el vuelo 1380 de Southwest Airlines recibió autorización de la torre de control para dirigirse a la pista 13, una de las más cortas del aeropuerto, con 1.981 metros de longitud. El Boeing 737 se detuvo brevemente en la línea de espera, justo antes de llegar a la pista 13. A bordo, la capitana Tammy Jo Schultz y el primer oficial Darren Ellisor verificaban una última vez los parámetros del avión. El ruido del motor llenaba la cabina, mientras el avión comenzaba a ganar velocidad sobre el asfalto, preparándose para levantar el vuelo, ajenos a los eventos, que minutos después transformarían este vuelo rutinario en una pesadilla en el aire. El despegue transcurrió con normalidad. Las condiciones meteorológicas eran óptimas, sin turbulencias. Las comunicaciones con el control de tráfico aéreo fueron claras y rutinarias. Tras abandonar el espacio aéreo de Nueva York, el avión viró hacia el suroeste, ascendiendo con rumbo a su altitud de crucero asignada, 38.000 pies, 11.500 metros. La tripulación siguió los procedimientos estándar: comprobaciones post-despegue, activación del piloto automático y supervisión de sistemas. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, el ambiente era relajado. Algunos pasajeros charlaban, otros hojeaban revistas o intentaban dormir. A las 10:01, el avión alcanzó los 32.000 pies, 9.700 metros. A esa altitud, los motores CFM56 funcionaban dentro de parámetros normales, sin indicios de anomalías. En apariencia, todo estaba bajo control. Lo que nadie podía saber en ese momento era que el motor izquierdo llevaba acumulando una grieta microscópica en uno de sus ventiladores principales. Una fisura invisible a simple vista,
que había pasado inadvertida en inspecciones anteriores. Y en menos de un minuto, esa grieta iba a cambiarlo todo. A las 10:03 de la mañana, mientras el vuelo 1380 volaba estable sobre Pensilvania, se produjo un estallido súbito en el lado izquierdo del avión. No hubo advertencia previa, solo una explosión seca, violenta, que fue registrada por las grabadoras como un ruido sordo, seguido de vibraciones bruscas. En cuestión de segundos, el motor número 1, situado en el lado izquierdo, había fallado catastróficamente. Una de las aspas del ventilador principal, la número 13, se desprendió de su raíz a una velocidad cercana a las 8.000 revoluciones por minuto. La pieza, de más de 7 kilos de masa, impactó contra el interior del carenado del motor, rompiéndolo desde dentro. Fragmentos metálicos salieron despedidos hacia el ala y el fuselaje. Uno de esos fragmentos atravesó el cristal de la ventanilla 14L, en la fila 14. La descompresión en la cabina fue inmediata. La diferencia de presión entre el interior y el exterior generó una succión tan violenta que Jennifer Riordan, que ocupaba el asiento 14A junto a la ventanilla, fue parcialmente absorbida hacia el exterior de la aeronave. En cabina de mandos, las alarmas comenzaron a sonar. Los pilotos sintieron la sacudida y vieron cómo los indicadores del motor izquierdo caían en picado. El avión se escoró ligeramente, pero los controles seguían respondiendo. A pesar de que la vibración estructural era intensa, los sistemas hidráulicos y eléctricos continuaban funcionando. Mientras tanto, los pasajeros, atrapados entre el estruendo y la descompresión, buscaron desesperadamente las máscaras de oxígeno que acababan de caer del panel superior. En ese momento, la tripulación de cabina, entre gritos y el sonido del viento que ahora barría parte del pasillo, trataba de llegar a la zona afectada. Fue como si el tiempo pareciera acelerarse. Todo ocurrió en menos de 20 segundos. Pero la verdadera lucha por salvar el avión y las vidas a bordo apenas acababa de empezar. Tan solo unos segundos después de la explosión, la comandante Schultz tomó el control manual del avión. Desconectó el piloto automático y el sistema de empuje automático. El Boeing comenzó un descenso inmediato para evitar los efectos de la descompresión. Ambos pilotos llevaban puestas sus máscaras de oxígeno. La presión en cabina había caído bruscamente y no se podía respirar sin ayuda. Schultz solicitó de inmediato un desvío de emergencia. Southwest 1380 has an engine fire descending. Southwest 1380, you're descending right now? Yes, sir, we're single engine descending, have a fire number 1. El controlador respondió con calma, asignándoles altitud y vector hacia el aeropuerto más cercano. Alright, Southwest 1380, okay, where would you like to go to? Which airport? Give us a vector for your closest. En la cabina de pasajeros, la situación era caótica. Los auxiliares de vuelo se colocaron sus mascarillas con suministro independiente. Actuaron con rapidez, arriesgándose en medio de la turbulencia y el estruendo para ayudar a todos los pasajeros que no lograban colocarse bien las suyas. Mientras tanto, la pasajera Jennifer Riordan seguía atrapada con medio cuerpo fuera de la ventanilla destrozada. Algunos pasajeros se desabrocharon los cinturones y trataron de sujetarla desde los asientos cercanos. Mientras los auxiliares de vuelo recorrían la cabina intentando asistir a los pasajeros, un grito desgarrador los guió hasta la fila 14. Al llegar, se detuvieron en seco. La imagen era sobrecogedora, cuando vieron a Jennifer Riordan succionada parcialmente por la ventanilla rota. El viento rugía por la abertura, arrancando papeles y objetos, mientras el cuerpo de la mujer permanecía encajado en el hueco, inmóvil. En medio del pánico, dos pasajeros actuaron con valentía. Tim McGinty logró sujetarla con fuerza, mientras Andrew Needham, un bombero que viajaba como pasajero, se unía a él para arrastrarla de nuevo al interior del avión. Con la ayuda de la tripulación, consiguieron apartarla del peligro y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación. Cada gesto, cada segundo, era una carrera desesperada contra el tiempo. En la cabina de mandos, en el instante en que todo cambió, el primer oficial era quien estaba a los mandos del avión, mientras la capitana vigilaba cada parámetro con atención. Pero tras el estallido, sin dudarlo, Tammy Jo Schultz tomó el control de la aeronave. Su compañero comenzó de inmediato la lista de comprobación de emergencia. Sabían que cada segundo contaba. La capitana solicitó un desvío urgente al control del tráfico aéreo. Su primera intención fue dirigirse al aeropuerto más cercano, pero rápidamente optó por Filadelfia,
el mejor preparado para gestionar una emergencia de esa magnitud. Give us a vector for your closest. Okay. Philadelphia. We're flying 250. Okay, heading 250. We're looking at Philly. Southwest 1380, roger. Stanley. Sin perder tiempo, el controlador aéreo les proporcionó vectores directos hacia el aeropuerto de Filadelfia. South 1380 to the Philadelphia airport, direct. Direct Philadelphia direct. Mientras descendían, el caos en cabina dificultaba la comunicación. El estruendo, el estrés y las máscaras de oxígeno creaban una barrera casi infranqueable. Pero a medida que perdían altitud, el ruido amainaba y la coordinación con tierra se volvía más clara. La batalla por salvar el vuelo había comenzado. Southwest 1380, you have traffic just below you. Say again for Southwest 1380. Inicialmente, la capitana tenía previsto realizar una aproximación final larga, ganando tiempo para que la tripulación pudiera completar cada lista de emergencia con precisión. Pero al recibir la devastadora noticia de que había pasajeros heridos, cambió el plan sin titubear. Tammy Joe Schultz decidió acortar la maniobra, acelerar la aproximación y llevar el avión a tierra lo antes posible. La prioridad era clara, cada segundo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La capitana informó de inmediato al control de tráfico aéreo sobre el incidente crítico a bordo. Una pasajera había sido parcialmente succionada por una ventana destrozada. A pesar de que intentaba mantener la compostura, su voz temblaba ligeramente y se notaba consternada por la gravedad de la situación. Okay, could you have the medical meet us there on the runway as well? We've got injured passengers. They said there was a hole and someone went out. I'm sorry, you said there was a hole and somebody went out? Con firmeza, solicitó la presencia urgente de los servicios de emergencia en tierra. Debían estar esperando junto a la pista, preparados para actuar en cuanto las ruedas tocaran el asfalto. Las vibraciones del motor averiado seguían notándose, pero los controles principales de vuelo respondían con normalidad. El motor dañado no se había incendiado, y el sistema hidráulico seguía intacto. Era una situación grave, pero no incontrolable. El avión viró suavemente a la derecha, alineándose con el rumbo que los llevaría a Filadelfia. En la cabina, el silencio sepulcral de los primeros segundos había dado paso a un zumbido constante. El silbido del aire colándose a presión por el hueco donde antes había una ventanilla, mezclado con el retumbar metálico del fuselaje dañado. A las 10:07 de la mañana, el vuelo Southwest 1380 estaba en descenso por debajo de los 14.000 pies. 4.300 metros, con rumbo directo al Aeropuerto Internacional de Filadelfia. La comandante Schultz solicitó prioridad absoluta para aterrizar. El control del tráfico aéreo autorizó la aproximación por la pista 27 izquierda, la más cercana a su posición y la más larga del aeropuerto, con 3.657 metros de longitud, ideal para aterrizajes de emergencia. Southwest 13, I'm sorry, clear visual approach 27 left and towers on 18.5. We're going on 27 left. Switching tower, good day. El viento lateral era moderado, pero el mayor reto no estaba en la meteorología, era el avión, desequilibrado por la pérdida de empuje del motor derecho, con parte del fuselaje dañado, una ventanilla abierta al exterior y una vibración constante procedente del motor averiado. La comandante Tammy Joe Schultz mantuvo la calma. Sus palabras por radio eran breves, claras, sin dramatismo. Los controladores no sabían con exactitud qué había ocurrido, pero entendían la gravedad por el tono y la solicitud de equipos de emergencia en pista. Yes, if you would, have them roll the trucks. It's on the engine number 1, captain side. A bordo, el resto de la tripulación había logrado asistir a los pasajeros más afectados. Algunos presentaban síntomas de hipoxia leve, pero estaban conscientes. El ambiente seguía siendo tenso. La mayoría desconocía si el avión podría llegar a tierra. En cabina, el primer oficial Elisor vigilaba los parámetros de la aeronave: velocidad, configuración, controles de vuelo. Sabían que no podían usar los aerofrenos ni desplegar los flaps en su configuración habitual, porque el flujo de aire estaba alterado por los daños en el motor izquierdo y la pérdida de parte del carenado. Habían realizado entrenamientos sobre el procedimiento para aterrizar con un motor inoperativo, pero no era una rutina. Schultz debía ajustar el ángulo de planeo.
el empuje restante del motor derecho y compensar cualquier desviación lateral en el último tramo de la aproximación. Mientras descendían, la tripulación se enfrentó a una disyuntiva: seguir una aproximación directa o trazar un giro extra para ganar estabilidad. Tras dudar unos instantes, eligieron lo más rápido. El estado del avión seguía siendo incierto, y cualquier maniobra adicional podía marcar la diferencia entre lograrlo o no. A las 10:17, el tren de aterrizaje descendió sin contratiempos. Las compuertas se abrieron con precisión mecánica, un pequeño alivio en medio del caos. El avión, ya perfectamente alineado con la pista, se preparaba para un aterrizaje que nadie a bordo olvidaría. En tierra, los equipos de emergencia seguían con tensión cada metro de la aproximación. El avión, con el fuselaje claramente dañado en el lateral izquierdo, avanzaba con firmeza pero dejando ver las secuelas del impacto. Era el último tramo, unos segundos críticos en los que todo dependía del pulso de la comandante. En la pista, bomberos y personal médico esperaban listos para actuar en cuanto el avión tocara tierra. A las 10:18 de la mañana, las ruedas del Boeing 737 se posaron sobre la pista 27L del aeropuerto de Filadelfia. El tren principal absorbió el impacto con firmeza y sin titubeos. Con sangre fría, la comandante Schultz activó el freno automático y desplegó el inversor de empuje del único motor operativo. A pesar del daño estructural, el avión se mantuvo perfectamente alineado. No hubo rebote, no hubo desvío, solo una precisa y decisiva maniobra en medio del silencio expectante. La aeronave rodó hasta detenerse en una calle de rodadura secundaria, donde ya estaban esperando varios camiones de bomberos y unidades médicas. Desde fuera se veía claro. Una de las ventanillas estaba arrancada. La parte izquierda del motor número 1 presentaba daños estructurales severos y había restos metálicos incrustados en el ala. Tan pronto como se detuvo el avión, la comandante Schultz activó el procedimiento de evacuación. El sonido de la alerta de evacuación resonó en la cabina. Los tripulantes de cabina abrieron las puertas asignadas y las rampas de evacuación se desplegaron en cuestión de segundos. A bordo, la confusión aún dominaba. Algunos pasajeros lloraban, otros gritaban, muchos seguían en estado de shock, pero la mayoría siguió las órdenes con rapidez. Las salidas delanteras y traseras se abrieron, y uno a uno comenzaron a deslizarse por las rampas, dejando atrás sus pertenencias. En apenas 2 minutos, los primeros ya estaban a salvo, rodeados por equipos médicos que aguardaban en tierra. La pasajera que había sido succionada parcialmente por la ventanilla rota, Jennifer Riordan, sufrió heridas gravísimas durante el incidente. A pesar de los esfuerzos desesperados de varios pasajeros y del equipo de emergencia, fue trasladada a un hospital local, donde finalmente fue declarada fallecida. Había perdido la vida como consecuencia del fuerte traumatismo recibido al quedar expuesta al exterior del avión, a más de 9.000 metros de altitud. Varios pasajeros intentaron salvarla con maniobras de reanimación hasta el aterrizaje, pero sus esfuerzos fueron en vano. Los equipos de emergencia aseguraron el perímetro del avión y comenzaron el protocolo de revisión de combustible y temperatura de los motores para evitar incendios secundarios. No hubo fuego, tampoco explosiones. El trabajo de la tripulación, desde el primer minuto, había sido decisivo para contener una situación crítica. A las 10:25, el último pasajero fue evacuado. En tierra, la imagen del Boeing 737 se convirtió en la portada de todos los periódicos. Pero la verdadera historia estaba dentro de ese avión. Una tripulación entrenada, una comandante que mantuvo el control, y 148 personas que sobrevivieron a uno de los peores fallos mecánicos en la historia reciente de Southwest. Además, la capitana Tammy Jo Schultz no estaba inicialmente programada para trabajar ese día. Ella estaba de guardia, pero no se encontraba en su turno habitual. La capitana Schultz había reemplazado a otro piloto, lo que la llevó a estar al mando del vuelo 1380 de Southwest. Esto fue un factor significativo en la historia, ya que su calma, habilidades y entrenamiento en situaciones de emergencia fueron cruciales para manejar el incidente de manera efectiva. El Boeing 737 fue remolcado hasta una zona segura del aeropuerto de Filadelfia, donde técnicos de la NTSB comenzaron una inspección detallada. Lo primero que observaron fue lo que ya era evidente desde el exterior. La cubierta del motor izquierdo, el número 1, se había desprendido parcialmente, y una de las aspas del ventilador estaba rota en su base. Durante las siguientes horas, técnicos en accidentes aéreos, expertos en materiales y personal de Boeing y CFM International, el fabricante del motor, empezaron a recoger datos.
retiraron los registradores de vuelo, también conocidos como cajas negras, el FDR, Flight Data Recorder, y el CVR, Cockpit Voice Recorder. Al revisar el CVR, quedó claro el temple inquebrantable de la comandante Schultz y su primer oficial. En medio del caos, su comunicación fue constante, clara y metódica. Actuaron de forma profesional, y a pesar de la gravedad de la situación, mantuvieron la calma. Cada palabra que pronunciaban reflejaba su experiencia y determinación, incluso cuando la tragedia parecía inminente. El análisis del FDR reveló que a una altitud de 32.500 pies, 9.900 metros, el motor número 1 sufrió un desprendimiento de una de las aspas del ventilador. Esta pieza metálica fue proyectada hacia el interior del motor, dañando la carcasa y fracturando la cubierta externa, lo que provocó la expulsión de fragmentos de gran tamaño. Uno de estos fragmentos impactó directamente en el fuselaje, justo en la fila 14. El impacto destruyó una de las ventanillas, generando una despresurización explosiva en la cabina. Fue en ese momento cuando la pasajera Jennifer Riordan fue succionada parcialmente al exterior. Solo la rápida intervención de la tripulación junto a otros pasajeros logró mantenerla dentro del avión hasta el aterrizaje. Durante los análisis metalúrgicos, la NTSB identificó una fatiga estructural en la raíz del álabe de ventilador que se había desprendido. Era una grieta que no era visible a simple vista y que no fue detectada durante las inspecciones de mantenimiento anteriores. El álabe del ventilador es una de las piezas del motor de un avión que ayuda a que el aire fluya y se comprima para generar la potencia necesaria para el vuelo. Se encuentra en la parte frontal del motor y su función es crucial para el funcionamiento del motor. En este caso, la NTSB descubrió que una de estas piezas se rompió debido a una fatiga estructural, lo que contribuyó al fallo del motor. Esto no era nuevo. En 2016, un incidente similar había ocurrido en otro vuelo de Southwest. La NTSB recordó que ya había emitido recomendaciones a raíz de aquel evento. Pero en este caso, esa recomendación no era aún obligatoria. No todos los motores habían sido sometidos al nuevo protocolo de inspección por ultrasonidos. La muerte de una pasajera debido a la rotura de un motor en vuelo supuso un punto de inflexión. Lo que hasta entonces era una posibilidad remota, ahora se había convertido en una tragedia real. La NTSB no solo investigaba la causa del fallo del motor, sino también por qué los protocolos de prevención no se habían aplicado a tiempo. El informe final de la NTSB, publicado más de un año después del accidente, no dejó lugar a dudas. La causa probable del incidente fue la fractura de una de las aspas del ventilador del motor izquierdo debido a una grieta por fatiga del material. Aquella grieta creció lentamente, de forma imperceptible, hasta que, en pleno vuelo, la pieza cedió. El álabe dañado se había desprendido de su anclaje, y al chocar contra otros componentes del motor a gran velocidad, generó una reacción en cadena. Los fragmentos atravesaron la carcasa y una pieza de ellos impactó contra la ventanilla de la fila 14, causando la descompresión explosiva que provocó la muerte de Jennifer Riordan. El informe concluyó que el sistema de contención del motor, diseñado para evitar que fragmentos salgan despedidos en caso de rotura, no logró resistir la energía liberada. Aunque cumplía con las normativas vigentes, no fue suficiente ante esa combinación concreta de fatiga y trayectoria de fragmentación. Además, la NTSB criticó que la Directiva de Inspección por Ultrasonidos, emitida tras el incidente similar de 2016, no se hubiese hecho obligatoria antes del vuelo 1380. Si esa inspección se hubiera realizado a tiempo, probablemente se habría detectado la grieta y el álabe dañado habría sido reemplazado. A raíz de este accidente, la FAA emitió una nueva directiva urgente. Todos los motores CFM 567B debían someterse a inspecciones por ultrasonidos antes de alcanzar determinado número de ciclos. Esta vez, la directiva era de cumplimiento obligatorio. Las aerolíneas de todo el mundo adaptaron sus programas de mantenimiento. Se aceleraron los controles y se retiraron cientos de álabes para análisis. Boeing y CFM colaboraron en mejoras de diseño y revisión de protocolos de inspección. En el aspecto operativo, el caso volvió a subrayar la importancia de las tripulaciones bien entrenadas. El comportamiento de los pilotos fue ejemplar. La NTSB les reconoció oficialmente por su gestión de una situación de emergencia crítica, en especial teniendo en cuenta que no hay procedimientos estándar para una descompresión súbita provocada por rotura de motor a gran altitud. El caso del vuelo 1380 fue también un recordatorio de que,
incluso con décadas de fiabilidad detrás, los motores pueden fallar, y que detrás de cada accidente, por improbable que parezca, hay una oportunidad para mejorar la seguridad. En las horas que siguieron al aterrizaje, el vuelo 1380 se convirtió en noticia global. Las imágenes del avión, la grabación del motor expuesto al aire a 10.000 metros de altura y los relatos de los pasajeros recorrieron los medios y redes sociales con una velocidad vertiginosa. Jennifer Riordan, la única víctima mortal, fue rápidamente identificada. Tenía 43 años, era ejecutiva bancaria, madre de 2 hijos, y muy activa en causas benéficas en Albuquerque, Nuevo México. Su muerte conmovió a todo el país. En los días siguientes, cientos de personas asistieron a vigilias en su honor. Su familia pidió respeto y privacidad, pero su historia se convirtió en el rostro humano del accidente. Varios pasajeros compartieron sus experiencias públicamente. Hablaban de la fuerza del viento entrando por la ventana, de la desesperación al ver a una persona succionada, y de cómo intentaron ayudar. Algunos lo contaban entre lágrimas, otros, aún en estado de shock. Una imagen en particular, la de los pasajeros sujetando las mascarillas, en silencio, con la cara desencajada por el miedo, se convirtió en símbolo de la fragilidad humana ante lo inesperado. La comandante Tammy Jo Schultz también atrajo atención mediática. Expiloto de combate de la Marina, su actuación fue destacada como ejemplo de serenidad y precisión bajo presión. Su voz en la radio, tranquila pero firme, sorprendió a muchos. Tammy Jo Schultz evitó los focos durante días, pero cuando se supo quién era, se convirtió en un símbolo de profesionalidad y liderazgo femenino en la aviación comercial. Southwest Airlines reaccionó con rapidez. Emitió un comunicado oficial lamentando la pérdida y elogiando a su tripulación. Ofreció asistencia psicológica a los pasajeros y familiares, reembolsó los billetes y dio compensaciones económicas. Pero también enfrentó críticas. ¿Por qué no se detectó la grieta a tiempo? Al mismo tiempo, volvió a surgir un viejo debate. ¿Debería ser obligatorio colocarse la máscara de oxígeno cubriendo nariz y boca, tal y como marcan los procedimientos? ¿O hacía falta una mejor formación sobre cómo actuar en caso de descompresión? En los foros especializados, el accidente también generó análisis profundos. Se discutieron los materiales de los motores, la resistencia de las ventanillas y la frecuencia de las inspecciones. Se recordó que, aunque volar es estadísticamente más seguro que nunca, siempre hay margen para mejorar. En los meses siguientes, documentales, reportajes y recreaciones detallaron lo ocurrido. El vuelo 1380 pasó a la historia no solo por la tragedia, sino por cómo se evitó que fuera mucho peor. Porque, en medio del caos, el factor humano funcionó. A pesar de que hubo una víctima, también hubo 147 personas que regresaron a casa gracias a la pericia, el entrenamiento y, en parte, a la suerte. Tras el accidente, la Administración Federal de Aviación ordenó inspecciones más rigurosas en motores similares. Las aerolíneas revisaron procedimientos, los fabricantes evaluaron materiales y fatiga estructural, y la industria, una vez más, aprendió. Pero más allá de la ingeniería y la normativa, lo que perdura es otra cosa. Perdura la serenidad de una comandante que supo qué hacer, el valor de unos pasajeros que, aún con miedo, actuaron. La pérdida de una vida que recordó a todos que no hay rutina segura cuando se vuela a 800 km por hora, a 10.000 metros de altura. Hoy, el vuelo 1380 de Southwest es más que un número. Es un símbolo de que incluso en la aviación moderna, el margen de error existe. Y de que cuando todo falla, las personas, con sus decisiones, su preparación y su entereza, siguen siendo la última línea de defensa. Porque volar sigue siendo seguro, pero nunca será trivial. Este vuelo terminó con una heroína en la cabina, y una víctima cuya memoria merece ser honrada, Jennifer Riordan. 4 de noviembre de 2010. 440 pasajeros y 29 miembros de tripulación se embarcaron en un Airbus A380, operado por Qantas Airways en el Aeropuerto Internacional de Singapur. Este vuelo, que había partido de Londres, realizaba escala de 2 horas en Singapur para repostar. Habían salido desde Londres y su destino era el Aeropuerto Internacional Kingsford Smith, en Sydney, Australia. El vuelo tenía prevista una duración de unas 7 horas y media aproximadamente.
La aeronave era un Airbus A380, conocido por ser el avión de pasajeros más grande del mundo. Este modelo de avión se caracteriza por su avanzada tecnología y comodidades a bordo, siendo uno de los modelos más adecuados para viajes de larga distancia. Era el primer Airbus A380 de la compañía y contaba con apenas 2 años de servicio. De hecho, fue el pionero de la flota de 6 Airbus A380 entregados a Qantas. Solamente había 39 modelos de este Airbus en servicio, distribuidos en 5 compañías aéreas, entre las que se encontraba Qantas. Este modelo contaba con 4 motores Rolls-Royce Trent 900. Su tecnología constaba de ordenadores conectados a multitud de sensores distribuidos por todo el avión, siendo uno de los primeros en realizar toda la administración básica de los sistemas, hidráulico, motores, eléctricos, por un sistema de control de vuelo automatizado. Estos sensores proporcionaban a los pilotos información en tiempo real sobre el estado del avión, ofreciendo una gestión operativa segura y eficiente. Aunque el A380 aún era relativamente nuevo en 2010, ya que se lanzó a finales de 2005, estaba demostrando ser una aeronave de pasajeros muy segura y confiable. Este avión representaba un hito en la aviación, al ser uno de los modelos más grandes y eficientes del momento. Sin embargo, los eventos que estaban a punto de desarrollarse en ese día plantearían serias incógnitas sobre un aspecto crucial. En la cabina de vuelo se había reunido un equipo bastante inusual de pilotos, el Airbus A380. Normalmente opera con un capitán y un primer oficial, pero aquel día había 5 pilotos en la cabina de vuelo, algo poco habitual. El capitán Richard de Crespigny era el piloto al mando, de 53 años de edad y con más de 15.000 horas de vuelo acumuladas. Se inició en las Fuerzas Aéreas Australianas como piloto, donde sirvió durante 11 años. Más tarde se unió a Qantas, donde ya llevaba trabajando más de 20 años. La mayor parte de su experiencia en aviones de pasajeros se centraba en el modelo Boeing 747 y el Airbus A330. Sin embargo, su evolución profesional lo llevó a formarse para pilotar el Airbus A380 en 2008. El capitán Richard de Crespigny tenía la tarea de evaluar el rendimiento de los miembros de la tripulación de vuelo, asegurándose de que estuvieran a la altura de los estándares establecidos. El segundo al mando era el primer oficial Matt Hicks, un experimentado piloto, con gran cantidad de horas de vuelo, superando incluso al capitán en el Airbus A380, con más de 1.200 horas en este modelo en particular y más de 11.000 en otros modelos como el Boeing 747, 767 y los Airbus A330 y A340. Dadas las circunstancias, surgía el interrogante sobre quién estaba al mando, especialmente si surgía una emergencia. Para garantizar un orden, el capitán estableció al inicio del vuelo que la cadena de mando seguiría los protocolos estándar, donde el primer oficial asumiría la responsabilidad en calidad de segundo al mando, seguido por los demás miembros de la tripulación. El segundo oficial era Mark Johnson, junto con el capitán de control Harry Wooben y el capitán de control senior David Evans. El jefe de servicio de cabina, Michael von Reth, dirigía un equipo de 23 tripulantes en cabina. Tenían entre 19 y 61 años, de diferentes nacionalidades y varios niveles de experiencia. Eventos inusuales plantearían intrigantes dudas sobre la dinámica de la tripulación y el motivo detrás de esta configuración especial en la cabina. Un enigma que se desvelará a medida que vayamos explorando los misterios que rodean el vuelo 32 de Qantas Airways. Sobre las 10:05 de la mañana, y tras haber repostado y completado el embarque, se realizó la demostración de seguridad. Se encendieron las señales de abróchense los cinturones y el Airbus A380 de Qantas se dirigió a la pista central 2-0. Una vez alineado, el capitán puso los 4 motores a máxima potencia para el despegue. El avión avanzaba a toda velocidad por la pista, cuando finalmente se elevó hacia los cielos. Minutos después del despegue, replegaron los flaps y el tren de aterrizaje para continuar con su trayectoria hacia Sydney. El Airbus A380 alcanzó la velocidad de crucero a 7.000 pies de altura. Hasta ese momento todo transcurrió sin contratiempos. A pocos minutos del despegue, se encontraban sobre la isla de Batam, Indonesia. Eran alrededor de las 10 de la mañana cuando de repente se escuchó una tremenda explosión que sacudió toda la aeronave. El motor número 2, ubicado en el lado izquierdo del avión, había sufrido una explosión. Los fragmentos metálicos resultantes fueron expulsados a gran velocidad, causando la perforación de la carcasa del motor, e impactando tanto en el ala izquierda como el fuselaje. Este incidente provocó la inmediata fuga de combustible en la zona debajo del ala,
justo al lado del motor dañado. Esto, a su vez, provocó un incendio en el tanque de combustible. Lo complicado de la situación era cómo abordaría la tripulación esta situación crítica. Inmediatamente el capitán pulsó el botón de retención de altitud en el piloto automático, deteniendo el ascenso del avión. En ese momento, lo único que tenían claro los pilotos era que algo había ocurrido con el motor número 2, sin conocer aún la verdadera magnitud de los daños. Lo que la tripulación desconocía en ese instante era que al explotar el motor, la lluvia de metralla cortó y cortocircuitó unos 600 cables en el interior del ala y la parte inferior izquierda del fuselaje, lo que causó que 20 de los 21 sistemas del avión tuvieran fallos. La incertidumbre y el misterio se apoderaron de la situación, ya que la tripulación, en este punto, no tenía pleno conocimiento de la extensión de los daños y de cómo afectarían al funcionamiento general del avión. En la cabina, de repente aparecieron multitud de advertencias en la ECAM con avisos y fallos del sistema. En ese preciso instante, el capitán ordenó al primer oficial que revisara las listas de comprobación que aparecían en la ECAM. A pesar de la aparente calma en la cabina, la tripulación se percató de que este no era un fallo común del motor. La ECAM empezó a mostrar advertencias no relacionadas con los motores, indicando que algo había salido mal. Contrario a la percepción de los pilotos, los pasajeros ubicados en el lado izquierdo del avión notaron claramente que algo estaba fuera de lo común. Desde sus asientos, tenían una vista directa de los agujeros en el ala, resultado de la explosión del motor. Además, presenciaron cómo el combustible salía desde debajo del ala y se dispersaba hacia la parte posterior del avión. Mientras tanto, en la cabina, los signos de este problema se empezaban a manifestar. La pantalla de la ECAM mostraba mensajes críticos que indicaban que la turbina del motor 2 experimentaba un sobrecalentamiento preocupante y que el motor se había detenido, acompañado por una serie de advertencias adicionales. Realmente, la turbina del motor estaba casi destruida. Por tanto, las alertas de la ECAM apenas reflejaban la magnitud del daño. La tripulación respondió inmediatamente, apagando el motor afectado y notificando a la torre de control. Con el combustible derramándose por el ala junto al motor, la última cosa que se necesitaba era que dicho motor empezase a arder. La situación se volvía crítica en ese momento. Mientras tanto, en la isla de Batam, al sur de Singapur, empezaron a caer del cielo fragmentos de los restos del motor, impactando en una escuela y causando daños en casas y vehículos. Algunos trozos del avión mostraban claramente el logo de Qantas. Los residentes de Batam, al presenciar esto, comenzaron a informar de que un avión de Qantas se había estrellado. Las noticias rápidamente difundieron imágenes de los restos del motor, mientras la aeronave dañada sobrevolaba el cielo. Mientras tanto, los pilotos a bordo no estaban al tanto de esta situación, ya que estaban ocupados enfrentando la amenaza real de no poder dar media vuelta para regresar a Singapur. La cabina se llenó de alarmas y advertencias, y el primer oficial se dedicó a anular estas alertas pulsando el botón que tenía frente a él. Al mismo tiempo, seguía de manera sistemática la lista de comprobación para abordar la emergencia. Esta emergencia resultaba inédita. Nunca antes un Airbus A380 se había enfrentado a una serie de fallos críticos tan complejos. En las oficinas de Qantas en Sydney, los mensajes de advertencia generados por los pilotos se transmitían automáticamente a la aerolínea. Sin embargo, no pudieron establecer contacto con la tripulación. La metralla del motor había afectado el sistema de comunicación satelital del avión, dejando a los pilotos aislados. A pesar de su experiencia, el primer oficial se encontraba al límite, al enfrentarse a las numerosas advertencias que se aparecían en la pantalla frente a él. Colaborando con sus compañeros, debía tomar decisiones cruciales sobre qué alertas priorizar y cuáles ignorar. De manera preocupante, se evidenciaba que el motor 2 no era el único afectado. De hecho, ninguno de los 3 motores restantes estaba funcionando correctamente. Los motores 1 y 4, situados en la parte exterior de las alas, habían entrado en modo degradado. Esto significaba que algunos parámetros del motor no estaban disponibles. Además, el motor número 3 se encontraba en un estado conocido como modo alternativo, aunque este último parecía estar en mejores condiciones que los otros 2 motores. La falta de información clara sobre el funcionamiento del resto de motores generaba la duda de que hubieran sido afectados por la explosión y que no estuviera siendo detectado por los sistemas. A pesar de esta falta de información, los pilotos seguían teniendo que tomar decisiones cruciales. Lo último que la tripulación de cabina quería era que otro motor fallara o que varios motores presentaran problemas antes de intentar regresar a Singapur.
Aún tenían una serie de mensajes de advertencia por resolver y numerosos procedimientos por ejecutar, lo que planteaba una difícil decisión para los pilotos. Este escenario implicaba que la tripulación debía enfrentarse a la encrucijada de regresar de inmediato a Singapur o invertir más tiempo resolviendo los problemas en medio del océano. Ninguna de las opciones estaba exenta de riesgos. La tripulación se vio frente a una decisión crítica que requería una cuidadosa consideración. Dedicar más tiempo en el aire para evaluar los daños conllevaba el riesgo de mayores problemas para la aeronave. A pesar de que el avión era relativamente pilotable en ese momento, la incertidumbre residía en cuánto tiempo mantendría esa condición. La tripulación se enfrentaba a una decisión crucial. ¿Era sensato permanecer en el aire, aprovechando minutos valiosos, o era más prudente llevar la aeronave a tierra de inmediato? En el caso de optar por el aterrizaje inmediato, surgían incógnitas sobre el comportamiento del avión durante la aproximación. Los pilotos, aún inmersos en la tarea de abordar más de 100 mensajes de alerta, continuaban evaluando los daños, determinando qué sistemas estaban operativos y cuáles no. Factores cruciales como el funcionamiento del tren de aterrizaje, los flaps, los frenos, etc., eran aspectos que debían ser comprobados antes de iniciar el descenso. Finalmente, el capitán tomó la decisión de que los riesgos asociados con regresar inmediatamente eran mayores que los de permanecer en el aire tratando de solucionar los problemas. Al menos por el momento, la aeronave seguía siendo pilotable y aún contaba con bastante combustible. El capitán optó por posponer el regreso al aeropuerto de Singapur hasta tener una comprensión más clara de la situación. La tripulación comunicó al control de tráfico aéreo que requerirían unos 30 minutos para revisar los mensajes de la ECAM y los procedimientos asociados. Solicitaron entrar en un patrón de espera en alguna zona de espacio aéreo para llevar a cabo las revisiones pertinentes. El capitán deseaba permanecer en la distancia de planeo de Singapur en caso de posibles fallos adicionales, y transmitió esta solicitud al controlador. El controlador de Singapur autorizó a la tripulación a mantenerse sobre el océano al este de Singapur, a unas pocas millas del aeropuerto. Posteriormente, informó a la tripulación que los residentes de la isla de Batam, en Indonesia, habían encontrado varios componentes del avión cayendo del cielo. Aunque este hecho sorprendió a los pilotos, ahora había otras prioridades más urgentes. El capitán tomó los mandos de la aeronave y entró en el patrón de espera a una altitud de 7.400 pies sobre el mar, mientras la tripulación continuaba tratando de diagnosticar los problemas que afectaban la aeronave. Su objetivo era construir una imagen exacta de los daños ocasionados y encontrar una solución que permitiera un regreso seguro a Singapur. Comunicaron a los pasajeros su plan y su intención de regresar a Singapur una vez que hubieran identificado las anomalías en la aeronave y que estaban capacitados para afrontar este tipo de emergencias. No obstante, la verdad era que no habían tenido anteriormente una situación parecida a esta, ya que la metralla del motor había causado daños sustanciales y complejos en sistemas críticos, con los cuales los pilotos estaban lidiando por primera vez. Tras enfrentarse a una sucesión de advertencias relacionadas con los motores, la tripulación se encontró con una nueva ola de alertas sobre los sistemas hidráulicos de la aeronave. Los controles de vuelo del Airbus A380 se activan mediante una combinación de motores eléctricos y actuadores hidráulicos. En paralelo, el tren de aterrizaje y los frenos operan hidráulicamente. Los pilotos recibieron alertas indicando que uno de los dos sistemas hidráulicos de la aeronave estaba experimentando la pérdida total de su fluido. Esta situación proporcionó a los pilotos una pista clave, señalando que se enfrentaban a un problema mucho más grave que un fallo en el motor. Sin el funcionamiento adecuado del sistema hidráulico, los controles de vuelo se verían comprometidos. Al acercarse al aterrizaje, los pilotos se verían obligados a permitir que el tren de aterrizaje se desplegara únicamente por la fuerza de la gravedad, añadiendo un nivel adicional de complejidad y desafío a la ya intensa situación. Además de su función en el tren de aterrizaje, el sistema hidráulico también suministra presión a los slats en la parte frontal de las alas. Los slats se despliegan cuando la aeronave se acerca a tierra, permitiendo un aterrizaje a velocidades bajas. Sin los slats, los pilotos enfrentarían la necesidad de aterrizar a velocidades más altas de lo habitual. Este escenario se vería agravado por la reducción en la potencia de frenado, debido al motor inoperativo y la disminución de la presión hidráulica, planteando dudas sobre la capacidad del avión para poder aterrizar con seguridad en la pista. Los pilotos se encontraban pilotando una aeronave dañada, que parecía tener dificultades tanto para permanecer en el aire, como para aterrizar en tierra. Para complicar aún más la situación, el motor número 3, el único motor operativo restante,
era el único responsable de suministrar potencia hidráulica al único sistema hidráulico en funcionamiento. En caso de que el motor restante fallase, los pilotos se encontrarían en una situación verdaderamente crítica. A pesar de la avanzada tecnología del Airbus A380, los instrumentos a bordo estaban teniendo limitaciones en cuanto a proporcionar información precisa en circunstancias tan complejas. Conscientes de esto, los pilotos decidieron que la mejor manera de comprender la magnitud de la situación era realizar una inspección visual de los daños. El segundo oficial salió de la cabina y se dirigió a la cabina de pasajeros para evaluar directamente los daños. En el piso superior de la cabina, un pasajero llamó la atención del segundo oficial para que mirase la pantalla en el respaldo del asiento frente a él. El Airbus A380 está equipado con una cámara trasera que los pasajeros pueden ver en pantalla. En este caso, la pantalla mostraba una vista del avión desde la cámara trasera, revelando una cantidad significativa de lo que parecía ser combustible emanando del ala izquierda. En este momento no quedaba claro de qué tipo de fluido se trataba. Podría ser fluido hidráulico o combustible. Para obtener una evaluación más precisa del daño en el ala, el segundo oficial descendió por las escaleras hacia la cubierta inferior del avión. Fue entonces cuando se percató de la magnitud de la fuga de fluido, que tenía aproximadamente medio metro de espesor y emanaba de la parte inferior del ala, específicamente en el área del motor número 2. Al examinar de cerca, el segundo oficial observó que la zona de la turbina, en la parte posterior del motor número 2, parecía haber sido completamente afectada, indicando daños significativos en ese área del motor. El segundo oficial regresó a la cabina y comunicó a los demás pilotos sus observaciones. Dada la considerable cantidad de combustible y la fuga visible en el ala, el segundo oficial identificó la necesidad de abordar la situación. Aunque el sistema de gestión de la aeronave sugería la transferencia de combustible, los pilotos, basándose en su experiencia acumulada en este vuelo, optaron por no llevar a cabo dicha transferencia. En situaciones similares, donde la ECAM recomendaba realizar ciertas acciones, la experiencia de la tripulación guió su decisión de seguir o descartar las indicaciones del sistema. Esta fue la prueba definitiva de sus destrezas, considerando lo que estaba en juego y su capacidad para operar bajo presión, con 440 pasajeros, sin más opción que confiar en que la tripulación tomara las decisiones adecuadas. En condiciones normales, los pilotos hubieran optado por liberar combustible. Buscaban reducir el peso del avión al máximo posible para el aterrizaje. Sin embargo, la explosión había dañado el sistema de gestión de combustible, impidiéndoles realizar esa descarga. Esto ocasionaría enfrentarse al aterrizaje con un sobrepeso de 50 toneladas y además, el avión se estaba inclinando debido a la considerable pérdida de combustible en el lado izquierdo. La asimetría entre ambas alas implicaba una diferencia de casi 10 toneladas menos de peso en comparación con el ala opuesta, y esta disparidad aumentaba con cada minuto que transcurría. La prolongada resolución de problemas en el aire exacerbaba este desequilibrio. Después de más de una hora dedicada a abordar los numerosos mensajes del sistema ECAM, la tripulación finalmente había completado su extensa lista de verificación. Durante este tiempo, lograron construir una imagen de los daños en su aeronave. Sin embargo, se avecinaba un desafío crucial: aterrizar con un excedente de peso de 50 toneladas. Aún considerando todas las demás funciones normales de la aeronave, la situación planteada representaría un desafío significativo. Sin embargo, dadas las circunstancias anormales del avión, el problema se agravaba. La capacidad de frenado se había visto gravemente afectada por la explosión. Para abordar este inconveniente, los pilotos emplearon una herramienta esencial a bordo: la aplicación de rendimiento de aterrizaje, una función del sistema de información de la aeronave. Utilizando esta aplicación, proporcionaron datos cruciales al ordenador, como el peso de la aeronave y las condiciones de la pista en Singapur. Además, informaron sobre los sistemas y controles de vuelo que no estaban operativos. La idea era que al suministrar a la computadora información precisa sobre el estado de la aeronave, ésta podría calcular con precisión la distancia requerida para detenerse. Sin embargo, surgía otro inconveniente. Cuando los pilotos introducían estas variables en el sistema informático, no conseguían calcular la distancia de aterrizaje, ya que el sistema no estaba diseñado para tratar la complejidad de los múltiples fallos que experimentaba la aeronave. Ante la necesidad imperante de obtener una estimación precisa de la distancia de aterrizaje, los pilotos se vieron obligados a realizar ajustes improvisados. Iniciaron un proceso de experimentación, tratando los fallos uno a uno, comenzando por los menos críticos. En este escenario, la gestión de recursos de la tripulación, un principio fundamental en la aviación,
se convirtió en un elemento clave. Cada miembro de la tripulación aportó su experiencia, colaborando para identificar una combinación de variables que consideraban reflejaba con precisión el estado de la aeronave. Revisaron el cálculo de aterrizaje varias veces, enfrentándose a nuevos desafíos en cada intento. Finalmente, la computadora proporcionó una respuesta. Según sus cálculos, necesitarían realizar la aproximación a 35 nudos más rápido de lo habitual, debido al sobrepeso y a la inoperabilidad de los slats. A pesar de que el ordenador indicaba que podrían detenerse en la pista de 4.000 metros de longitud, el margen de error era mínimo. De hecho, el cálculo estimaba que detendrían el avión con apenas 130 metros de pista restante. Cualquier desviación mínima en la precisión durante el aterrizaje podría hacerles salirse de la pista y resultaría en consecuencias críticas para la seguridad de los pasajeros. El capitán debía maniobrar con extrema precisión. Incluso si la tripulación ejecutara todas las maniobras correctamente, aún subsistía la posibilidad de que el avión se saliera del final de la pista. La estimación proporcionada por la computadora se basaba en una imagen parcial de los daños de la aeronave. Ante el riesgo tangible de sobrepasar la pista, el capitán instruyó al asistente de vuelo principal para que preparara la cabina en caso de un aterrizaje fuera de la pista y posterior evacuación. Además, los pilotos informaron al control de tráfico aéreo que requerirían servicios de emergencia al aterrizar y que existía una fuga de combustible en el ala izquierda. Este conjunto de acciones mostraba la gravedad de la situación y la precaución que la tripulación estaba tomando para abordar los posibles escenarios. Antes de iniciar el giro para volver al aeropuerto, los pilotos decidieron evaluar la capacidad de control del avión, especialmente en situaciones críticas que podrían afectar su vuelo. Buscaban identificar posibles problemas en la maniobrabilidad del avión antes de enfrentarse a la aproximación final, donde cualquier anomalía podría ser más difícil de manejar. El capitán desplegó los flaps gradualmente, probando la respuesta del avión en cada configuración hasta llevar los flaps al nivel 3, la posición que utilizarían durante el aterrizaje. Descubrieron que el avión era controlable, pero a una velocidad reducida. La pérdida de algunos spoilers en las alas causó que la inclinación del avión fuera más lenta en los movimientos laterales. Este hallazgo significaba que la tripulación debía alinearse con la pista desde una mayor distancia para asegurar una aproximación estable y segura. Solicitaron autorización a la torre de control para una aproximación final a la pista 20. La tripulación experimentada y consciente de la gravedad de la situación procedió a utilizar la palanca de extensión de gravedad para desplegar el tren de aterrizaje. Tras una espera interminable, observaron que el tren se extendió correctamente. El capitán, demostrando cautela, llevó a cabo nuevas verificaciones de la capacidad de control del avión con los flaps y el tren de aterrizaje extendido. A pesar de que el avión mostraba una velocidad reducida, confirmaron que aún era maniobrable. Sin embargo, con el motor número 2 apagado y los motores 1 y 4 operando en un modo degradado, surgía la incertidumbre sobre el control de la velocidad durante el aterrizaje. Los ajustes frecuentes en la potencia del motor son una parte esencial de cada fase de aproximación. Aunque el capitán mostró cierta precaución al manipular las palancas de empuje de los motores 1 y 4, dudando de su respuesta adecuada, optó por mantener estos motores con la misma configuración de empuje y utilizar el motor 3 para controlar la velocidad de la aeronave, dado que era el único motor que parecía operar correctamente. Con la aeronave alineada para el aterrizaje, la aproximación generaba ansiedad entre los pasajeros, ya que se desarrollaba sobre el mar. Para los pilotos, era el momento crítico, la prueba de fuego para verificar si sus cálculos de la distancia de aterrizaje eran precisos y si el avión sería operable una vez en tierra. En este crucial momento, la seguridad de los 440 pasajeros a bordo se encontraba en manos del capitán, quien debía realizar un aterrizaje preciso y detener el avión antes de llegar al final de la pista. Durante el aterrizaje, el capitán fue frenando con fuerza y activó el motor número 3, el único capaz de funcionar en reversa. Mientras el avión avanzaba por la pista, el primer oficial instó al capitán a utilizar el frenado manual al máximo. El capitán confirmó que estaba utilizando el frenado al máximo, según se reflejaba en los pedales. A pesar de sus esfuerzos, el final de la pista se aproximaba rápidamente. A una velocidad de unos 60 nudos, la tripulación confiaba en que el avión se detuviera a tiempo. Sin embargo, al detenerse a tan solo 150 metros del final de la pista, surgía un nuevo problema. El ala izquierda continuaba perdiendo combustible, que se acumulaba en el suelo, acercándose peligrosamente a las ruedas. En las pantallas, los pilotos observaban que la temperatura de los frenos había superado los 900 grados centígrados y seguía aumentando. Este momento crítico presentaba un riesgo inminente,
ya que el combustible podía ser una amenaza para la seguridad de los pasajeros y la tripulación. La situación crítica se intensificaba, ya que la posibilidad de un incendio era inminente si el combustible entraba en contacto con los frenos abrasadores. Además, los bomberos alertaron a la tripulación de que el motor número 1, ubicado en el extremo izquierdo, aún estaba operativo. La tripulación intentó apagar el motor, pero el motor se resistía, mientras 3 toneladas de combustible se dispersaban por la pista. En medio de esta crítica encrucijada, el capitán se vio frente a una decisión crucial: ordenar la evacuación inmediata de los pasajeros o mantenerles a bordo, asumiendo el riesgo de una posible explosión de combustible. La tensión era palpable, y cada elección presentaba riesgos significativos en esta etapa crítica del incidente. Después de una cuidadosa evaluación, la tripulación del vuelo determinó que, por el momento, la opción más segura para los pasajeros era permanecer a bordo. En el exterior, se encontraban considerables cantidades de combustible y un motor en funcionamiento, creando un riesgo potencial de incendio, que requeriría una evacuación inmediata si se materializaba. El capitán se comunicó a través del sistema de megafonía, alertando a la tripulación de cabina para que se preparara para una posible evacuación. Mientras tanto, los equipos de bomberos intentaban apagar el fuego debajo de la aeronave, tomando medidas para mitigar cualquier riesgo de incendio. Después de unos minutos desde el aterrizaje, y dado que las comunicaciones por radio se vieron afectadas por la explosión, la tripulación optó por utilizar sus teléfonos móviles para coordinar la colocación de las escaleras en el lado derecho del avión. Pasaron unos 20 minutos cuando las escaleras y autobuses llegaron para facilitar el desembarco de los pasajeros, trasladándolos de regreso a la terminal del aeropuerto. Mientras tanto, el motor número 1 continuó funcionando hasta 3 horas después del aterrizaje, cuando los equipos de bomberos lograron detenerlo. Es asombroso destacar que, a pesar de la intensa experiencia, ningún pasajero ni miembro de la tripulación resultó herido. Este logro se atribuye a un excepcional trabajo en equipo y decisiones acertadas. El capitán fue condecorado en reconocimiento a su destacado vuelo y profesionalidad durante la emergencia. Pero aunque se resolvió exitosamente, surge la interrogante: ¿cómo pudo un avión nuevo, con un historial impecable, encontrarse tan cerca del desastre debido a este catastrófico fallo del motor? La investigación reveló que un tubo en el motor sufrió una rotura. Inicialmente, se formó una pequeña grieta que permitió la filtración de aceite hacia la turbina del motor. Este aceite, al entrar en contacto con las elevadas temperaturas dentro de la turbina, se inflamó, ocasionando un incendio. La consecuente combustión causó daños por las altas temperaturas en uno de los discos de la turbina. Dado que este disco estaba sometido a fuerzas de rotación, los daños resultantes se tradujeron en que ya no podía soportar estas fuerzas, y se desintegró en una explosión. La velocidad significativa de esta explosión provocó que los fragmentos del disco de la turbina salieran de la carcasa del motor. Se trata de un acontecimiento excepcional, ya que la estructura del motor está diseñada específicamente para prevenir este tipo de eventualidades. Tuvieron suerte de que los fragmentos del motor no penetraran en la cabina de pasajeros, dado que tal situación podría haber tenido consecuencias fatales. La raíz principal de este fallo en el suministro de aceite fue identificado como un defecto de fabricación en la tubería, siendo Rolls-Royce el fabricante del motor afectado, conocido como motor Trent 900. Como consecuencia, se llevaron a cabo exhaustivas inspecciones en todos los Airbus A380 equipados con este tipo de motor. Posteriormente, se retiraron 53 de estos motores del servicio, como parte de una medida de mejora en la seguridad. Desde entonces, no se ha registrado ningún incidente similar en el Airbus A380. La aeronave involucrada en este incidente fue sometida a varias reparaciones y continúa operando con Qantas en la actualidad. Como dato curioso, cabe destacar que, en un vuelo de regreso a Sydney, unos días después del incidente, el capitán de este vuelo experimentó otro fallo en el motor poco después del despegue. El vuelo tuvo que volver a Singapur, quedando parado por algunos días antes de finalmente retomar su curso hacia Australia. En plena noche, a gran altitud sobre el océano Atlántico, el humo empezó a llenar la cabina de un MD-11 de Swissair. Detrás de ellos, 227 vidas pendían de un hilo. Los pilotos repasaron a toda prisa las listas de verificación de emergencias, mientras las condiciones en la cabina cada vez empeoraban más. En el panel superior, el fuego había comenzado a afectar sistemas críticos del avión. Los instrumentos del primer oficial se apagaron, y tuvo que forzar la vista entre el humo para poder ver sus pequeños instrumentos de respaldo.
¿Logrará la tripulación llevar el avión hasta un aeropuerto antes de que se agote el tiempo? Esta es la escalofriante historia del vuelo 111 de Swissair. La noche del 2 de septiembre de 1998, 215 pasajeros y 14 tripulantes embarcaron en el vuelo 111 de Swissair en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Su destino era Ginebra, en Suiza, un trayecto de unas 7 horas de duración. No tenían ni idea, mientras se acomodaban para cruzar el Atlántico, de que el número de su vuelo acabaría siendo sinónimo de uno de los sucesos más aterradores que pueden ocurrir a bordo de un avión. Pero en 1998, el vuelo 111 tenía connotaciones muy distintas. Se había hecho conocido como el vuelo de las Naciones Unidas, porque muchos de sus pasajeros eran funcionarios de la ONU, que viajaban entre las dos principales sedes de la organización, Nueva York y Ginebra. La mayoría de los pasajeros a bordo eran de Estados Unidos, Francia y Suiza, aunque en total había diferentes nacionalidades en el vuelo. Aquella noche, el avión transportaba también una sorpresa. Se trataba de un cuadro del famoso Pablo Picasso. En la cabina se encontraban 2 experimentados pilotos. Al mando del vuelo estaba Urs Zimmermann, de 49 años. Acumulaba algo menos de 11.000 horas de vuelo en total, de las cuales 900 eran en el MD-11. Zimmermann había comenzado su carrera como piloto de combate en las Fuerzas Aéreas Suizas, antes de unirse a Swissair en 1971. También era piloto instructor, encargado de formar a nuevos pilotos de Swissair para volar el MD-11. Se le describía como una persona que generaba un ambiente amigable y profesional en la cabina, y que trabajaba con exactitud y precisión. Además, mostraba un gran interés por ampliar sus conocimientos sobre la aeronave que pilotaba, y era conocido por hacer preguntas a los técnicos del Departamento de Mantenimiento sobre el avión y sus sistemas. A su lado se encontraba Stefan Loeb, de 36 años. Tenía algo menos de 5.000 horas de vuelo en total, y algo más de 200 en el MD-11. También había iniciado su carrera como piloto en las Fuerzas Aéreas Suizas, donde voló durante varios años antes de incorporarse a Swissair en 1991. Al igual que el comandante, también era instructor en el MD-11, y antes de volar este modelo había pilotado el Airbus A320 y el MD-80. Sus compañeros lo describían como un colaborador en la cabina, con un carácter tranquilo y sereno, aunque capaz de mostrarse firme cuando era necesario. Los pasajeros no podían haber estado en mejores manos para este cruce del Atlántico. Poco después de las 8 de la tarde, el vuelo 111 se retiró de la puerta de embarque en el JFK, con algo más de 63.000 kilogramos de combustible en sus depósitos. El avión era un McDonnell Douglas MD-11 con 7 años de antigüedad, un trirreactor usado comúnmente para vuelos de largo recorrido. El MD-11 era un avión relativamente nuevo en 1998, ya que había sido lanzado solo 8 años antes. Contaba con una moderna cabina denominada Glass Cockpit, con pantallas digitales y un sofisticado sistema de navegación y piloto automático. Sus 3 motores lo convertían además en una alternativa eficiente en consumo de combustible frente a los aviones de 4 motores, como el Boeing 747. Swissair había equipado la sección de primera clase y clase business de este avión, con pantallas de entretenimiento a bordo. Aunque hoy en día son algo común, en 1998 eran una innovación, y Swissair fue una de las primeras aerolíneas en implementarlas. Permitían a los pasajeros ver películas, jugar e incluso acceder a Internet desde sus asientos. En 1998 esto era extremadamente innovador. Pero aquella noche, estas incorporaciones al avión acabarían poniendo en grave peligro la vida de todos los que iban a bordo. Poco después de las 8:15 de esa tarde, el primer oficial Lowe alineó el enorme avión con la pista asignada del John F. Kennedy y empujó las palancas de los motores hasta alcanzar la potencia de despegue. Durante el despegue, la aeronave se comportó con normalidad. Había tormentas eléctricas a lo largo de la ruta, por lo que los pilotos desviaron el rumbo hacia la izquierda y la derecha para evitarlas, mientras ascendían hasta su altitud de crucero, 33.000 pies, 10.000 metros. Poco antes de las 9 de la noche, el comandante se puso en contacto con el control de tráfico aéreo de Moncton, en Canadá,
e informó al controlador de que se encontraban a 33.000 pies, 10.000 metros. En menos de 6 horas, estarían de nuevo en tierra, en Ginebra. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, los 215 ocupantes intentaban descansar. Pero pocos minutos después de alcanzar la altitud de crucero, el primer oficial notó un olor extraño en la cabina. Hizo un comentario sobre esto al comandante, que coincidió en que algo olía de forma inusual. Aquella fue la primera señal para los pilotos de que algo no iba bien. Poco después, el comandante vio algo de humo saliendo del techo, detrás del primer oficial, y se lo comentó. No es raro que el sistema de aire acondicionado de un avión produzca vapor. Quizá lo hayas visto alguna vez como pasajero. Por ese motivo, inicialmente los pilotos no se preocuparon. Sin embargo, el humo salía por una rendija justo al lado de la salida de aire acondicionado de la cabina. Aún así, por precaución, el primer oficial entregó el control del avión al comandante y se levantó de su asiento para realizar las comprobaciones oportunas. No obstante, al echar un vistazo por la zona, el humo ya había desaparecido. El comandante llamó a un auxiliar de vuelo a la cabina y le preguntó si notaba algún olor extraño y si había visto humo en la cabina de pasajeros. Ella respondió que percibía un olor en la cabina de vuelo, pero que en la cabina de pasajeros no había olor ni señales de humo. La auxiliar regresó a la cabina de pasajeros, y los pilotos volvieron a acomodarse en sus asientos, pero a pesar de todo, no tenían ni idea de que estaban en peligro mortal. Justo sobre sus cabezas, en el espacio entre el techo de la cabina y el fuselaje del avión, un incendio empezaba a propagarse. Un arco eléctrico en los cables que alimentaban el sistema de entretenimiento a bordo había quemado el material aislante, que empezó a arder lentamente. Swissair era consciente de problemas de sobrecalentamiento en el sistema de entretenimiento. De hecho, algunas aerolíneas incluso habían optado por no instalarlo en sus aviones, debido al elevado consumo de energía que requería. Los pilotos se tranquilizaron al pensar que el humo probablemente procedía del sistema de aire acondicionado, pero por si acaso, abrieron el panel de aire en la pantalla del ACAST, sistema central de la cabina. Esta les mostraba el estado de los sistemas de aire acondicionado y ventilación. Sin embargo, no encontraron nada fuera de lo normal que les diera una pista sobre el origen del humo. Esto supuso un alivio para ellos, ya que probablemente no era más que una anomalía del sistema de aire acondicionado, y ni siquiera lo suficiente importante como para dejar rastro en la computadora. En ese momento, todo volvió a la normalidad en la cabina. Poco después, el comandante encendió la señal de cinturones de seguridad, ya que pasaban por una zona con algo de turbulencia, y recibieron la información meteorológica del Atlántico. A partir de ese instante, la situación de la tripulación empeoraría minuto a minuto. Pocos segundos después de recibir la información meteorológica, el humo volvió a aparecer. Ese fue un punto de inflexión para los pilotos. No podían arriesgarse a seguir cruzando el océano con una fuente de humo no identificada en la cabina, por lo que inmediatamente comenzaron a debatir posibles aeropuertos de desvío. Hasta entonces, el humo había sido leve, de forma intermitente, pero en ese momento era más denso y persistente. El comandante decidió declarar un PAN-PAN, que es la señal internacional de urgencia por radio. Es un nivel por debajo de un Mayday. 111 Heavy is declaring PAN. We have smoke in the cockpit. Request immediate return to that convenient place, I guess, Moscow. Swissair 111, Roger. Turn right to proceed. You say to Boston you want to go? I guess Boston we need first the weather, so we start a right turn here, Swissair 111 Heavy. Swissair 111, Roger, and descent to flight level 310, is that okay? 310. Los pilotos iniciaron el descenso a 31.000 pies, 9.500 metros, tal como les indicó el controlador. Se pusieron las máscaras de oxígeno y empezaron a prepararse para el desvío a un aeropuerto alternativo. El aeropuerto Logan de Boston estaba a 300 millas náuticas de su posición actual, unos 550 kilómetros. Sin embargo, con un posible incendio a bordo, era posible que la tripulación no tuviera tiempo suficiente para llegar tan lejos. El controlador entonces les sugirió un aeropuerto más cercano. Swissair 111 Center. Swissair 111 Heavy, go ahead. Would you prefer to go into Halifax? Stand by.
Halifax estaba a unas 60 millas náuticas del avión, unos 110 kilómetros, 5 veces más cerca que Boston. A pesar de esto, la tripulación no estaba familiarizada con ese aeropuerto. Si decidían aproximarse a Halifax, tendrían que apresurarse a conseguir las cartas aeronáuticas en la parte trasera de la cabina, familiarizarse con los procedimientos de aproximación y el diseño del aeropuerto, comenzar un descenso rápido hacia el aeropuerto y preparar el avión para el aterrizaje. Todo ello mientras revisaban las listas de verificación de emergencia por el humo no identificado. En otras palabras, la carga de trabajo necesaria para una aproximación a Halifax era enorme. Sin embargo, los pilotos sabían que si efectivamente había un incendio a bordo, podrían no tener otra opción. En un incendio, cada segundo cuenta. En base a esto, la tripulación tomó la decisión de intentar aterrizar en Halifax. El primer oficial introdujo una altitud de 29.000 pies en el piloto automático, 8.800 metros, y los pilotos comenzaron los preparativos para aterrizar en Halifax. En ese momento, la atmósfera en la cabina era tranquila. Una desviación rápida como esta sería exigente incluso sin la posible presencia de un incendio mortal. Conscientes de que la tripulación del vuelo 111 estaría extremadamente ocupada preparando el avión para un aterrizaje inmediato, los pilotos de un avión de British Airways que volaba cerca se ofrecieron a ayudar, proporcionándoles la información meteorológica de Halifax. Esto evitó que los pilotos tuvieran que buscar manualmente esa información, y les dio un tiempo muy valioso para completar sus listas de comprobación. El controlador les autorizó entonces a descender hasta los 10.000 pies, 3.050 metros. Como parte del procedimiento estándar en cualquier situación urgente, el controlador pidió a los pilotos que le indicasen la cantidad de combustible que les quedaba y el número de pasajeros que iban a bordo. Pero la tripulación estaba demasiado ocupada preparándose para la aproximación a Halifax. Tenían que priorizar, decidir qué era esencial hacer en ese momento y qué podía esperar. En ese momento, lo único que importaba era conseguir que el avión descendiera rápidamente para aterrizar en Halifax. Swissair 111, when you have time, could I have the number of souls on board and your fuel on board, please, for emergency services? El primer oficial inició un descenso pronunciado, perdiendo 4.000 pies de altitud por minuto, unos 1.200 metros por minuto. Cambió la velocidad seleccionada en el piloto automático de 295 a 310 nudos, de 540 a 575 kilómetros por hora, en un intento por llegar a Halifax más rápidamente. Pero, debido a la velocidad a la que estaba descendiendo el avión, comenzó a acelerar incluso por encima de esa velocidad. En ese momento, el comandante advirtió al primer oficial para que no superase más la velocidad ya que podrían tener problemas. Inmediatamente extendió los aerofrenos en las alas para evitar que el avión superase la velocidad máxima, pero aún así, había que encontrar el equilibrio. ¿Ir demasiado rápido y arriesgarse a forzar el avión? ¿O ir demasiado lento y correr el riesgo de que el fuego se propagase? El comandante informó al sobrecargo de que había humo en la cabina de mandos y le indicó que preparase la cabina de pasajeros para un aterrizaje en Halifax en los próximos 20 minutos. En la cabina de pasajeros no había señales de humo ni de fuego. Para los pasajeros, la desviación a Halifax no era más que una molestia menor. Eran completamente ajenos a la gravedad de la situación. Debido a que el comandante estaba totalmente ocupado con las listas de verificación de emergencia y las cartas de aproximación al aeropuerto, cedió los mandos y las comunicaciones por radio al primer oficial. El vuelo fue transferido a otro controlador y el primer oficial estableció contacto con él. Este les ofreció la pista 06. Esta pista ofrecía una aproximación prácticamente lineal para los pilotos. Esto habría sido lo ideal, pero estaban volando demasiado alto. Si descendían en picado hacia la pista 06, llegarían con demasiada velocidad para aterrizar con seguridad. El primer oficial informó al controlador de ello, y le pidió que repitiera la frecuencia del sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS. Utilizarían lo que se conoce como una aproximación por el lóbulo posterior, backbeam, para navegar con precisión hasta la pista, ya que estaba demasiado nublado y la visualización se dificultaba a través del parabrisas. Mientras tanto, el comandante solicitó a una asistente de vuelo que acudiese a la cabina para que le trajera las cartas de aproximación de Halifax. Ella le entregó el maletín de la tripulación,
que contenía cartas de cientos de aeropuertos de todo el mundo, y el comandante comenzó a buscar las cartas correspondientes a Halifax. Ahora tenían algo más de tiempo para descender y configurar el avión para el aterrizaje en Halifax, pero había un gran problema. Apenas había pasado 1 hora desde el despegue en Nueva York, por lo que el avión seguía cargado de combustible. Si aterrizaban con ese peso, era posible que no pudieran frenar el avión antes del final de la pista. Tendrían que soltar combustible para reducir el peso a un nivel seguro para el aterrizaje. Los pilotos comenzaron a debatir cuál sería el mejor lugar para hacerlo. El primer oficial informó al comandante de que el controlador solicitaba que la maniobra de vaciado de combustible se realizase al sur del aeropuerto y esto los alejaría aún más. Ahora el comandante tenía una decisión difícil que tomar. Si optaba por omitir la maniobra de vaciado y aterrizar de inmediato, corría el riesgo de salirse por el final de la pista al aterrizar, lo que podría provocar lesiones o incluso la muerte de los pasajeros. Sin embargo, si giraban hacia el sur para soltar combustible y la situación en la cabina de vuelo empeoraba, sería mucho más difícil regresar a Halifax a tiempo. El comandante en este momento se encontraba en una encrucijada. Tenía un posible incendio a bordo, pero no había humo en la cabina de pasajeros, y el humo en la cabina de mandos aún no era demasiado denso. El avión estaba por encima del peso máximo de aterrizaje, y aún tenía que completar decenas de puntos en la lista de verificación. No quería que el avión se incendiara antes de llegar al aeropuerto, pero tampoco quería aterrizar en un aeropuerto desconocido, con sobrepeso y sin estar completamente preparado. La mejor opción era evacuar combustible. Esto les permitiría cumplir 2 objetivos: ganar tiempo para preparar el avión para el aterrizaje y reducir el peso de la aeronave. El primer oficial estuvo de acuerdo y se puso en contacto con el control del tráfico aéreo. Al comunicarse con el controlador, este interpretó que si podían permitirse alejarse del aeropuerto para soltar combustible, el vuelo no estaba en una emergencia. Pero la realidad era que ni él ni los pilotos sabían lo crítica que era la situación. En el compartimento superior sobre la cabina, el fuego había comenzado a propagarse e intensificarse, y el tiempo se estaba agotando, mientras los pilotos seguían revisando la lista de verificación de emergencias. Esta es una copia de la lista que el comandante estaba utilizando, la lista de emergencia por humo en el sistema de aire acondicionado. Cuando el comandante llegó al final de la lista, y el humo no había disminuido, inició la siguiente lista: la de humo o vapores de origen desconocido. Esta solicitaba desconectar el bus de cabina, que suministraba energía eléctrica al compartimento de pasajeros. El propósito de esto era detener o aislar cualquier posible fuente de ignición. El bus de cabina es parte del sistema eléctrico que alimenta equipos no esenciales. Apagarlo es una medida para limitar fuentes de calor o chispas. Cuando el comandante apagó el bus, la cabina de pasajeros quedó sumida casi en su oscuridad, excepto por un pequeño detalle. En la sección de clase ejecutiva, las pantallas del sistema de entretenimiento a bordo seguían encendidas. La persistencia del sistema de entretenimiento indica que no estaba correctamente aislado del suministro eléctrico crítico, un detalle que resultaría crucial más adelante. Cuando el sistema de entretenimiento había sido instalado en la aeronave unos meses antes, no fue conectado al bus de cabina que gestiona el suministro eléctrico de las partes no esenciales para el vuelo, sino a otro bus eléctrico distinto. Sin embargo, esto no estaba reflejado en la lista de comprobación, ya que esta había sido elaborada antes de que se instalara dicho sistema. Esto significaba que cuando el comandante desconectó el bus de cabina, la red de entretenimiento a bordo seguía recibiendo energía eléctrica, un sistema que los pilotos de Swissair sabían que había presentado problemas de sobrecalentamiento desde su instalación. Además, desconectar el bus de cabina tuvo otra consecuencia fatal. Desactivó los ventiladores de recirculación, que hasta ese momento habían estado extrayendo el aire hacia la parte trasera, hacia el espacio situado sobre la cabina de pasajeros. Ahora que los ventiladores estaban apagados, el humo tenía vía libre para desplazarse hacia la cabina de mandos. Cuando el avión alcanzó los 10.000 pies, 3.050 metros, el primer oficial empezó a reducir la velocidad seleccionada en el piloto automático. En la mayor parte del espacio aéreo mundial, los aviones tienen restringido volar a más de 250 nudos, 460 km/h, por debajo de los 10.000 pies, o 3.050 metros. Sin embargo, dada la urgencia de la situación,
El primer oficial preguntó al comandante si podía mantener una velocidad algo superior. El comandante le respondió que estaba ocupado con las listas de verificación, y dejó sobre la responsabilidad del primer oficial que pilotase el avión como considerara más adecuado. Mientras el comandante avanzaba con la lista de verificación, al desconectar varias fuentes de suministro eléctrico, el piloto automático se desactivó y el primer oficial pasó a pilotar el avión manualmente. La carga de trabajo de la tripulación era extremadamente elevada. Estaban trabajando contrarreloj para completar listas de verificación, preparándose para el procedimiento de evacuar combustible y además controlar el nivel de humo en la cabina. En medio de todo esto, el primer oficial tenía que pilotar el avión sin ayuda del piloto automático. Pero justo en ese mismo instante, el fuego se hizo visible en la parte trasera de la cabina de vuelo. Los sistemas de a bordo comenzaron a fallar, y los pilotos declararon la emergencia de forma simultánea al control de tráfico aéreo. El comandante informó al controlador de que necesitaban aterrizar de inmediato. Pero, en un increíble golpe de mala suerte, el controlador no escuchó esa parte del mensaje. En lugar de dirigir a los pilotos de vuelta al aeropuerto, el controlador les dijo que enseguida estaría con ellos. A medida que el fuego se propagaba, los sistemas del avión empezaron a fallar. De repente, las pantallas del primer oficial se apagaron, lo que le llevó a pilotar el avión únicamente con los pequeños instrumentos de reserva situados en el centro del panel de instrumentos. El humo comenzó a llenar la cabina, y para los pilotos cada vez se hacía más difícil poder ver los instrumentos. La tensión en cabina era palpable. El controlador en ese momento autorizó a los pilotos a evacuar combustible, pero esto ya no era una de sus prioridades. Debían llevar el avión hasta Halifax urgentemente. Irónicamente, el controlador insistió a los pilotos para que procedieran a evacuar combustible, pero la tripulación estaba completamente centrada en el aterrizaje del avión. El fuego se propagaba por la cabina e iba inutilizando más sistemas. Uno de ellos fue el cableado que alimentaba de energía al transpondedor, lo que hizo que el avión desapareciera del radar del controlador. Poco después, se desactivó la radio, cortando toda comunicación entre los pilotos y el control de tráfico aéreo. Ahora, el avión estaba completamente solo. El primer oficial continuó el descenso y trató de girar de nuevo hacia Halifax, pero en ese momento, el fuego atravesó el panel de disyuntores en la parte trasera de la cabina. El comandante se levantó de su asiento e intentó apagar las llamas usando el manual de referencia rápida para emergencias, pero en medio del denso humo, el primer oficial apenas lograba ver los diminutos instrumentos de reserva. Eran su única esperanza para guiar el avión de vuelta al aeropuerto. Mientras tanto, intentó cambiar la fuente de alimentación de los instrumentos, pero fue en vano. El suministro eléctrico no duró lo suficiente como para que las pantallas llegaran a encenderse del todo. A medida que más sistemas se veían afectados por el fuego, la cabina comenzó a llenarse de alarmas, algunas reales, otras erróneas. Una de ellas indicaba que el motor número 2, el que iba montado en el estabilizador vertical, estaba en llamas. Esa advertencia era errónea, pero el primer oficial no tenía forma de saberlo, y apagó el motor. Las condiciones en la cabina eran ahora infernales. El humo tóxico había oscurecido la visión del primer oficial, y el fuego era tan intenso que el aluminio fundido empezaba a gotear del techo sobre el asiento del observador, detrás de los pilotos. El primer oficial mantuvo el avión en un giro descendente hacia la derecha, pero ya era demasiado tarde. A las 10:30 de esa noche, el vuelo 111 se estrelló contra el Océano Atlántico, a una velocidad de más de 550 km por hora. Las 229 personas a bordo murieron en el acto. Inmediatamente se inició la investigación, llevada a cabo por la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá. Durante el transcurso de un año, una operación de rastreo exhaustiva logró recuperar el 98% del avión desde el fondo del océano. Tras examinar minuciosamente kilómetros de cableado eléctrico, finalmente encontraron lo que estaban buscando. Los cables que alimentaban la red de entretenimiento a bordo había sufrido un cortocircuito.
Este arco eléctrico había encendido una fina lámina de lo que se conoce como mylar, que recubría el material de aislamiento térmico usado en el avión. Una vez que se inició ese fuego, ya no hubo forma de detenerlo. Eso jamás debería haber ocurrido. ¿Pero por qué la tripulación no priorizó el aterrizaje ante el primer indicio de fuego? El informe final de este accidente señaló que las listas de comprobación de emergencia que usaba Swissair no priorizaban el aterrizaje en caso de un posible incendio. Priorizaban determinar la naturaleza y el origen del humo. En la lista de comprobación que el comandante Zimmerman usó aquella noche, la página para humo de origen desconocido, vemos que el primer punto de esa lista no es dirigirse de inmediato al aeropuerto más cercano, sino el último. Aproximadamente se tardaba en completar de 20 a 30 minutos, y justo el tiempo desde que comenzó el incendio hasta que el avión impactó contra el océano fueron 21 minutos. La lista de comprobación casi garantizaba que si había un incendio, el avión ardería por completo antes de llegar al aeropuerto. Los investigadores descubrieron que incluso si la tripulación hubiera comenzado un descenso de emergencia hacia Halifax en el primer momento en que olieron el humo, tampoco les habría dado tiempo a aterrizar. El accidente del vuelo 111 de Swissair tuvo una influencia enorme en la forma en que hoy se tratan los incendios a bordo de aeronaves. Cuando hay sospecha de incendio a bordo, los pilotos deben aterrizar de inmediato. Las listas de comprobación para fuego y humo ahora tienen como prioridad la extinción del fuego por parte de la tripulación de cabina y los pilotos, utilizando los extintores portátiles que se llevan a bordo. Incluso se entrena a las tripulaciones para romper paneles interiores de la cabina para combatir fuegos inaccesibles. Además, hoy en día todos los materiales de aislamiento utilizados en aviones comerciales deben superar pruebas estrictas contra fuego y cortocircuitos. También se instalaron detectores de humo en varias partes del avión para proporcionar a las tripulaciones una advertencia más temprana en caso de incendio. Hoy, gracias a las lecciones aprendidas del incendio del Swissair 111, la aviación ha adoptado un principio claro y vital. Ante cualquier indicio de fuego a bordo, no se investiga, se aterriza. Porque en un incendio en vuelo, cada segundo puede marcar la diferencia entre una evacuación segura y una tragedia.